El pasado 19 de abril Cuba vivió una jornada histórica en la que la Asamblea Nacional designó a Miguel Díaz-Canel como presidente del Consejo de Estado en sustitución de Raúl Castro, quien ocupará el cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba. De esta manera es la primera vez en casi 6 décadas que el gobernante de la isla no lleva el apellido Castro y abre paso a nuevos dirigentes que ni siquiera habían nacido al triunfo de la revolución allá en 1959. En entrevista con Radio Educación, el historiador y ensayista Rafael Rojas Gutiérrez analiza la sucesión en Cuba. El jueves pasado, Raúl Castro dejó la presidencia del Consejo de Estado. ¿Pero qué etapa inicia para los cubanos con Díaz-Canel como presidente, pero con Raúl como primer secretario del Partido Comunista de Cuba? Sí, mira, es un proceso de cambio y de renovación generacional en la élite política cubana que hay que estudiar con mucho cuidado porque implica no solo una rotación en los titulares, digamos, del poder ejecutivo en la isla y en la máxima autoridad del Partido Comunista, sino que implica también una serie de innovaciones institucionales en el poder cubano. O sea, lo que hemos conocido a través de los medios es fundamentalmente el cambio en la titularidad del Poder Ejecutivo. O sea, Miguel Díaz-Canel es el nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros, y Raúl Castro, como ustedes decían, se mantiene como el secretario general del Partido Comunista. Pero lo que hemos conocido por el último discurso de Raúl Castro ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba es que no se trata únicamente de una sucesión, ¿verdad? Se trata también de un cambio en ciertas estructuras del poder que se verán reflejados en una nueva constitución que se someterá a referéndum en los próximos meses. Yo diría que algunas de las modificaciones fundamentales es esta idea de que a partir de ahora la presidencia será a lo sumo por 2 quinquenios, es decir, por 10 años. Hay un primer gobierno presidencial de 5 años con derecho a una reelección inmediata, consecutiva, pero ya el presidente no podría estar más de 10 años en el poder. Y luego habría unos 3 años en que el presidente se mantiene como secretario general del Partido Comunista, lo que sucede a partir de ahora con Raúl Castro, hasta que el propio presidente, el nuevo presidente, asume el cargo también de secretario general del Partido Comunista. Creo que también se está creando una norma de renovación generacional y de inclusión racial y de género permanente en la Asamblea Nacional y en el Consejo de Estado. Tenemos una edad promedio nueva, que es la de 49 años en la Asamblea Nacional del Poder Popular, un 53% de representación femenina y un 40% de representación de los afrodescendientes. Me parece que eso se va a convertir ahora en una norma, probablemente tenga algún reflejo constitucional también, y me parece que son los elementos de mayor novedad en el sistema político cubano. Lo que vimos el jueves pasado en la Asamblea, ¿cómo repercutirá en la sociedad cubana y en particular en la disidencia? Bueno, creo que en la sociedad cubana, por el lado de la representación más incluyente, tendrá un efecto. La gente se reconocerá más en ese estado, pero al mismo tiempo, como ustedes sugieren en la pregunta, evidentemente seguimos frente a un sistema político basado en la exclusión de la sociedad civil y en la ilegitimidad de la oposición política. Es decir, ese es un régimen político que no reconoce a la oposición política. Antes del proceso electoral mismo hubo una deliberada invalidación de los candidatos que desde fuera del sistema se presentaban a las candidaturas por municipios, ¿verdad?, a nivel de base, y al mismo tiempo lo que encontramos es una subrepresentación evidente de la sociedad civil. O sea, de 605 diputados, solo hay 4
que pertenecen a lo que se llamaría el sector no estatal de la economía cubana, es decir, trabajadores por cuenta propia, cooperativistas, personas no empleadas por el Estado. Y como sabemos, por los estudios sociológicos y económicos de lo que está pasando en Cuba, ese sector no estatal es muy amplio, cada vez crece más, ¿verdad? Y estaría cerca de un 40% de la fuerza laboral. Eso es un mundo excluido del sistema político cubano, igual que la oposición. O sea, la sociedad civil verdaderamente independiente o autónoma, no conectada con el Estado. Por ejemplo, todo el mundo de las iglesias y las religiones católicas, cristianas o afrocubanas queda excluido del sistema político. Así que lo que veremos es una nueva forma de autoritarismo, ¿verdad?, reproduciéndose en Cuba, que tiene elementos de novedad que hay que estudiar, pero que renueva a la vez o reafirma los elementos más autoritarios del sistema. Hay quienes justifican el continuismo ante la presencia de Trump en la Casa Blanca. Sin embargo, las reformas que inició Raúl Castro se frenaron tras la visita de Obama a la isla. Sí, muy buena observación, así es. La contrarreforma, es decir, el freno a la reforma cubana se produjo después de la visita de Obama a Cuba. No es una respuesta a la administración de Trump. Cuando Trump llega al gobierno ya se ha consolidado un freno a la reforma. El propio Raúl Castro lo reconoció en un discurso anterior al de la Asamblea, en otro que dio, creo que fue frente a un discurso en un pleno del Partido Comunista. Él dijo que sí, que se habían detenido deliberadamente las reformas y atribuyó el freno a a diferencias dentro del poder cubano en relación con el volumen que se le iba a asignar al mercado y a la propiedad privada dentro de la economía de la isla. Lo que quiere decir es que con eso es que hay una fuerte resistencia en un sector muy ortodoxo e inmovilista del gobierno a la apertura económica, ¿verdad? Y yo creo que la reacción a la visita de Obama tiene que ver con eso, porque Obama hizo un llamado muy evidente a la inclusión de la sociedad civil, al desarrollo del sector no estatal como un punto de partida para la reconfiguración del sistema político. Evidentemente lo que está haciendo el gobierno cubano con esta sucesión es responder al desafío de Obama todavía. Y me parece que en el caso de Trump lo que hemos visto es una reversa en la política hacia la isla, pero que estaba más o menos prevista y que en el fondo todavía no logra desactivar todo el proceso de normalización diplomática y restablecimiento de relaciones. América Latina está dando un giro a la derecha y los aliados de Cuba como Venezuela y Nicaragua tienen grandes problemas internos. ¿Esto no podrá forzar a La Habana a hacer ajustes? Es probable. Hay que ver cuál es el proceso, digamos, la reacción del gobierno cubano a la crisis que se está viviendo en el llamado bloque bolivariano. Hasta ahora la política exterior cubana sigue muy comprometida con ese bloque, pero no olvidemos que en los últimos años, yo diría que a partir del año 2013, es decir, en los últimos 5 años, el gobierno cubano ha intentado diversificar sus relaciones en América Latina y ha mejorado sus vínculos con Colombia, Perú, México y otros países que no están necesariamente inscritos en el bloque bolivariano, e incluso creo que ha mantenido buenas relaciones con los sucesores del gobierno de los gobiernos de Dilma Rousseff y de Cristina Fernández en Brasil y Argentina. Hay un lado pragmático en la política exterior cubana que no siempre se ve, pero habría que observar con más cuidado cuál sería el efecto de la crisis que en efecto estamos viviendo en el bloque bolivariano. Me parece que eso se está siguiendo con mucho interés desde La Habana, más allá de que los mensajes diplomáticos son, saben, de solidaridad con Maduro o con Daniel Ortega, pero tienen que
tienen que estar tomando en cuenta esa crisis muy claramente desde allá. ¿La transferencia del poder en Cuba seguirá siendo igual de ordenada para el 2021 cuando Raúl Castro dejará el cargo en el Partido Comunista? Creo que sí. Creo que ese es el propósito. No veo ningún elemento fuerte de disrupción al diseño de la sucesión. Raúl Castro dejaría la primera secretaría del Partido Comunista en 3 años y la transferiría a Díaz-Canel. Tal vez el único elemento, digamos, de disrupción que podría haber es que el gobierno de Díaz-Canel se salga, digamos, del guión muy abiertamente, es decir, que Díaz-Canel haga algo que no le guste a Raúl Castro o a la generación histórica, pero me parece muy extraño que así sea. Se ve que es un líder de la nueva generación que va a seguir al pie de la letra este libreto, digamos, que ya ha sido escrito. Escuchábamos al historiador y ensayista Rafael Rojas Gutiérrez en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz. Rojas Gutiérrez es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana, doctor en Historia por el Colegio de México. Es autor también de más de 15 libros sobre historia intelectual y política de América Latina, México y Cuba. Recibió el premio Matías Romero por su libro Cuba Mexicana, Historia de una anexión imposible, el premio Anagrama de ensayo por Tumbas sin sosiego, revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano, y el premio Isabel de Polanco por las repúblicas de aire, utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica. Desde 1996 es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, aquí en la Ciudad de México, y ha sido profesor visitante en universidades de prestigio como Princeton, Columbia y Austin.